Pensa Veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Hoy vamos a atender un reclamo de más de 5 años de una comunidad del estado de Chiapas. Los pueblos indígenas hace un año, poquito más de un año, el 30 de septiembre, lograron una reforma constitucional muy importante que cambia las condiciones jurídicas del país. Y hoy es lo que vamos a resolver. Nuestro país está cambiando y la Corte no se podía quedar atrás y por eso estamos acá. Aquesta és la nova cara de la justícia, una justícia que caminarà de la mà del poble, va destacar el ministre president Hugo Aguilar Ortiz, qui pertany a la nació mixteca, durant la primera sessió itinerant de la Suprema Corte de Justícia de la Nació a Tenejapa, Chiapas. El passat 26 de febrer a Tenejapa, Chiapas, es va produir un esdeveniment que el Poder Judicial mexicà va presentar com a històric. La Suprema Cort de Justícia de la Nació va sessionar fora de la Ciutat de Mèxic per primera vegada en més d'un segle. L'acte es va celebrar com un gest de proximitat amb els pobles indígenes. La imatge va ser potent. Ministres de la Cort en una plaça pública, en un municipi majoritàriament sotzil, parlant de drets, d'autonomia i de justícia indígena. Però també val la pena preguntar amb claredat. N'hi ha prou de traslladar una sessió per acostar realment la justícia al Mèxic profund? Perquè durant dècades moltes de les comunitats indígenes han hagut d'afrontar abandonament institucional, desigualtat i barreres per accedir al sistema judicial. Tenejapa es va convertir durant unes hores només en el centre del debat jurídic nacional. Tanmateix, el veritable repte no és la fotografia ni el simbolisme. El repte és que les decisions de la Cort es tradueixen en canvis reals per a aquells que històricament han quedat al marge. Avui obrim aquest espai amb aquesta pregunta damunt la taula. Va ser un acte de justícia de proximitat o un gest que encara està a prova? I per aprofundir en aquest tema, deixem 3 preguntes a l'aire per intentar resoldre en aquest programa. Pot una sessió itinerant transformar realment la relació entre el poder judicial i les comunitats indígenes? Quines decisions concretes van sortir de Tenejapa, quines resolucions i qual serà el seu impacte a la comunitat? I potser la pregunta més incòmoda, estem davant d'un canvi de fons en la manera d'impartir justícia a Mèxic o només davant d'un acte simbòlic? Benvinguts i benvingudes a Pensar Veus Compartides, aquest espai en el que avui presentem un reportatge d'anàlisi i investigació de la primera sessió itinerant de la Suprema Corte de Justícia de la Nació, així com dels resultats i impactes que aquesta iniciativa ha tingut en la comunitat local i en l'accés a la justícia per al poble sotzil de l'Humantic, la Candelària, a Chiapas. Una salutació ben especial a tota l'audiència que ens acompanya. I avui donem la benvinguda als col·laboradors, a Leonardo Alvarado i a Alonso Leal, amb qui posarem sobre la taula el tema que ja hem introduït prèviament. Aquell esdeveniment del 26 de febrer a Tenejapa, Chiapas, Mèxic, que va obrir el debat sobre si aquest fet es tracta d'un veritable acostament a la justícia per a les nacions originàries o d'un gest que encara està per demostrar i resoldre. Amb ells intentarem aprofundir en aquesta qüestió i en les preguntes que han de dir. Leonardo, Alonso, una alegria especial poder coincidir amb vosaltres aquest divendres. Benvinguts. Muchas gracias, Miriam. Es un placer compartir hoy este espacio contigo y con Alonso. Y un saludo también a toda la audiencia que siempre nos acompaña. Gràcies per la benvinguda, Miriam. Hola, Leonardo. Encantat de ser-hi i una abraçada a tots els oients i a espectadors que ens siguen. És important contextualitzar la situació actual que viu la Candelària.
La Candelaria Lumaltic Nostra Terra, en lengua tzotzil, es una comunitat indígena tzotzil situada a la regió del Sals de Chiapas, un territori marcat per una trajectòria extensa i diversa de resistència i de lluita pel reconeixement dels drets de les nacions originàries. Tenint en compte que es troba a l'estat amb el nombre més alt de parlants de llengües indígenes del país, on el 89,3% de la població pateix una o més mancances socials. Sin restar importancia al emblemático proceso de autonomía impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1994, resulta fundamental situar la lucha del Lumaltic Candelaria en relación con los procesos desarrollados en Chilón y Citalá. Desde 2017, dichas comunidades han demandado a las autoridades electorales el reconocimiento de su derecho a elegir a sus representantes conforme sus propios sistemas normativos, en lugar de regirse por el modelo de partidos políticos. La resistencia que han sostenido en el ámbito electoral forma parte de un mosaico amplio y diverso de experiencias de autonomía indígena, sobre todo en estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas, cada uno atravesado por peculiaridades y desafíos propios. Des de l'any 2021, la comunitat de la Candelària, juntament amb la seva forma pròpia de govern, ha impulsat diverses gestions perquè el Congrés de Chiapas i l'Ajuntament de Sant Cristóbal Las Casas reconeguin Lumaltic Candelaria com a autoritat. Aquest reconeixement inclou també la demanda que es transfereixi al govern comunitari la part proporcional del pressupost municipal que li correspon. Davant la negativa de les autoritats locals i estatals, es van emprendre accions legals amb l'objectiu de fer efectius els drets a la lliure determinació, a l'autonomia i a l'autogovern, tant en el marc jurídic com en la internacional. Així, el ple de la Cort va analitzar un recurs d'empara en què la comunitat sol·licitava que el Congrés estatal emetés legislació que fes operatius els drets de lliure determinació reconeguts constitucionalment. I ara sí, posem sobre la taula la primera qüestió. Pot una sessió fora de la Ciutat de Mèxic transformar realment la relació entre el poder judicial i les comunitats indígenes? T'escoltem, Leonardo Alvarado. Si les parece bien, comencemos explicando qué es una sesión itinerante del Poder Judicial. Una sesión itinerante es aquella en la que un tribunal o un pleno judicial realiza audiencias o deliberaciones fuera de su sede habitual, trasladándose a otras regiones del país, a comunidades indígenas o rurales. En México, esta práctica fue formalizada recientemente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de cambios derivados de la reforma judicial. El reglamento permite que el Pleno sesione excepcionalmente en otros lugares cuando el asunto tenga relevancia social o involucre sectores vulnerables. Entre los temas prioritarios de estas sesiones se encuentran derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, juicios agrarios, derechos humanos, intereses de niñas, niños y adolescentes. Incluso se prevé que puedan realizarse directamente en pueblos o comunidades indígenas, coordinándose con autoridades comunitarias para respetar sus normas y costumbres. El propósito principal es reducir la distancia entre el Poder Judicial y la población, especialmente en territorios donde el acceso a la justicia es limitado. Ejemplo de ello fue lo ocurrido en febrero pasado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una sesión pública en Tenejapa, Chiapas, ante más de 2,000 personas de comunidades indígenas. La intención fue mostrar que la justicia no es un proceso distante y permite que la población observe directamente la deliberación judicial. ¿Qué busca este tipo de iniciativas? Bueno, aumentar la transparencia del proceso judicial, fortalecer la confianza pública en las instituciones, dar visibilidad a los conflictos que afectan a pueblos indígenas. Las sesiones itinerantes pueden generar cambios positivos en varios aspectos. Acceso efectivo a la justicia, por ejemplo, las comunidades indígenas enfrentan obstáculos como distancia geográfica, barreras lingüísticas,
y falta de información jurídica. Llevar tribunales a sus territorios puede facilitar, en teoría, el acceso a procesos judiciales y audiencias públicas. El reconocimiento de la diversidad cultural. Al coordinarse con autoridades tradicionales y considerar usos y costumbres, estas sesiones pueden fomentar un enfoque intercultural del derecho e indicar el proceso de armonización de las normas estatales con sistemas normativos indígenas. Y la participación y legitimidad. La presencia directa del tribunal en la comunidad permite que las personas observen el proceso de toma de decisiones, lo que puede fortalecer la legitimidad institucional. Sin embargo, es importante mencionar que también existen limitaciones, porque a pesar de su potencial, diversos especialistas señalan que una sesión itinerante por sí sola no transforma estructuralmente la relación entre el Poder Judicial y los pueblos indígenas. Así, se señalan algunas de las limitaciones. El carácter excepcional, por ejemplo. Las sesiones fuera de sede se realizan solo en casos específicos. Persistencia de barreras estructurales, la lengua, pobreza, falta de asesoría jurídica, en particular la sesión desarrollada en Tenejapa, mostró las limitaciones de la traducción simultánea, necesidad de políticas complementarias también, intérpretes, defensoría pública especializada, reconocimiento pleno de sistemas normativos indígenas. Cabe señalar que la Constitución reconoce el derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes que conozcan su lengua y cultura cuando enfrentan procesos legales. Esto se basa en la idea de que sin interpretación no hay igualdad real ante la ley. Por ello, se considera que las sesiones itinerantes deben ser parte de una estrategia más amplia de justicia intercultural. Así, podemos concluir la respuesta a la pregunta si puede una sesión itinerante transformar realmente la relación entre el Poder Judicial y las comunidades indígenas, afirmando que las sesiones itinerantes pueden mejorar la relación entre el Poder Judicial y las comunidades indígenas, principalmente al acercar las instituciones judiciales a territorios históricamente marginados y aumentar la transparencia del proceso judicial. No obstante, su capacidad para transformar realmente la relación en el Poder Judicial y las comunidades indígenas dependerá de reformas estructurales más profundas que garanticen acceso efectivo a la justicia, reconocimiento del pluralismo jurídico, resolución efectiva de problemas y participación real de los pueblos indígenas en los procesos judicials. Gràcies, Leonardo, per aquest anàlisi que ens ajuda a dimensionar l'abast d'aquest tipus d'accions. Avancem ara cap al concret. Més enllà del simbolisme, quines decisions van sorgir, qui ha estat l'anàlisi que has fet de la resolució i com podrien impactar a les comunitats? Alonso, t'escoltem. Iniciemos con los antecedentes para situarnos. El 28 de noviembre del 2021, la comunidad celebró una asamblea comunitaria considerada su máximo órgano de decisión, en la cual las y los integrantes dialogaron y acordaron iniciar las gestiones necesarias ante las autoridades gubernamentales para hacer efectivo su derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno indígena, conforme a su sistema normativo propio, al que en lengua tzotzil denominan Lumantic Candelaria, Gobierno Comunitario de Candelaria. En consecuencia, se encargó a una comisión realizar las gestiones y acciones necesarias ante las autoridades estatales para obtener dicho reconocimiento. En cumplimiento de ese mandato, la comisión presentó 2 solicitudes de reconocimiento de la comunidad como sujeto de derecho público a fin de garantizar el pleno ejercicio de su autonomía y libre determinación y de constituirse como autogobierno, una ante el Congreso del Estado de Chiapas, el 4 de enero del 22 y otra ante el presidente municipal constitucional de San Cristóbal de las Casas y el cabildo del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, en el que, en esencia, se solicitó lo siguiente. 1. Reconocer y garantizar los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno
indígena y en ese sentido que se reconociera a la Candelaria como sujeto de derecho público y entidad de interés público. 2. Reconocer mediante declaración formal el Lumantic Candelaria, lo cual implica la autonomía, determinación y autogobierno para 1. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 2. Aplicar su sistema normativo en la regulación y solución de sus conflictos internos. 3. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de su gobierno interno. 4. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad social. 5. Administrar libremente sus recursos. 6. Decidir sus prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo, así como 7. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras y territorios. Ahora, dado que el Congreso del Estado de Chiapas no había dado respuesta al escrito de petición, las personas que actuaban en su calidad de autoridades tradicionales de la comunidad de la Candelaria promovieron una demanda de amparo indirecto. Del acuerdo del Cabildo se desprende que el Ayuntamiento San Cristóbal de las Casas, en sesión del 1 de abril del 2024, por voto mayoritario de sus integrantes, determinó reconocer formalmente la estructura de gobierno del Lumantic de la comunidad La Candelaria, habilitándola para ejercer directamente funciones y atribuciones de gobierno municipal, así como para administrar los recursos públicos que proporcionalmente le correspondan. Pasemos ahora al análisis de la sentencia. El artículo 2 de la Constitución mexicana se ha reformado en diversas ocasiones desde el año 2001 y de manera culminante y paradigmática el 30 de septiembre de 2024. Del derecho a la autonomía derivan potestades amplias en relación con la vida interna de los pueblos y comunidades indígenas y además sobre la manera en que estas colectividades entablan relaciones con el Estado. Entre tales potestades están las siguientes. A. Decidir formas internas de convivencia y organización socioeconómica, política y cultural. B. Aplicar sistemas normativos propios en la regulación y solución de conflictos internos. C. Elegir autoridades o representantes para el ejercicio de formas propias de gobierno interno. D. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Y finalmente, E. Contar con representantes en los ayuntamientos con población protegida por el artículo 2 constitucional. Ahora bien, el reconocimiento del autogobierno indígena no crea un cuarto nivel de gobierno, ni modifica el diseño federal o municipal, sino que constituye una forma de organización política y comunitaria reconocida por la Constitución. Esta modalidad requiere coordinación con municipios y entidades federativas, respetando el pacto federal y la unidad del Estado, y tiene como finalidad garantizar el pluralismo jurídico y la diversidad cultural mediante el reconocimiento de autoridades, decisiones y formas de organización propias dentro de un esquema de corresponsabilidad intergubernamental. Este reconocimiento impone a los estados de la República el deber de remover obstáculos, evitar regresiones y adoptar todas las medidas necesarias para que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan plenamente sus instituciones políticas, sus formas propias de gobierno interno. Así, este Tribunal Pleno concluye que el autogobierno indígena es un derecho constitucional que debe ser garantizado de manera efectiva, progresiva y no regresiva, como condición indispensable de un Estado verdaderamente plural e intercultural. El cúmulo de consideraciones expuestas permite alcanzar la conclusión de que, a nivel constitucional y convencional, se reconoce e impone la obligación del Estado mexicano y de todas sus autoridades de preservar el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas, incluida su dimensión al interior de las comunidades endógena que se concreta en el derecho al autogobierno. Sin embargo, la legislación local no proporciona un sistema completo que asegure no solo el reconocimiento, sino también la implementación efectiva de estos autogobiernos, ya que en Chiapas faltan
las condiciones jurídicas que protejan su ejercicio. La ausencia de disposiciones que desarrollen los elementos mínimos del autogobierno impide su aplicación efectiva al no existir un andamiaje normativo que regule aspectos claves como el reconocimiento formal de las comunidades como sujetos de derecho público, la validación y publicidad de sus autoridades tradicionales, la coordinación con autoridades municipales para evitar duplicidades o vacíos, el reconocimiento de mecanismos para resolver controversias y la implementación de garantías que las protejan frente a interferencias externas. En estas condiciones, el reconocimiento constitucional a la libre determinación y al autogobierno, sin un cuerpo normativo que le dote de contenido instrumental, deja a las comunidades en un limbo regulatorio incompatible con el mandato constitucional y convencional aplicable. Si el derecho existe, pero el legislador no provee los medios para ejercerlo, el resultado es funcionalmente equivalente a su negación. No pasa inadvertido que el mandato constitucional establece la obligación de expedir una ley general que garantice el respeto a la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, dicha ley al día de hoy aún no ha sido emitida. Sin embargo, ello no es óbice para que el marco jurídico vigente del Estado de Chiapas no permita a la quejosa ejercer a plenitud su derecho al autogobierno, ya que, como se ha analizado, el legislador local tiene un mandato independiente al federal para legislar de manera protectora en este aspecto. El artículo segundo, apartado A, fracción primera de la Constitución, reconoce a los pueblos indígenas el derecho a decidir sus formas de organización interna, pero no establece cómo se vinculan estas decisiones con el Estado, ni regula aspectos como su personalidad jurídica, órganos, competencias, procedimientos de validación o mecanismos de protección frente a terceros, por lo que su eficacia depende de legislación secundaria. El artículo 115, apartado 4, inciso C de la misma Constitución, se limita a regular la hacienda municipal y no contempla el autogobierno indígena, ni la administración directa de recursos por comunidades, ni su relación con autoridades municipales, por lo que resulta insuficiente e inadecuado como fundamento para validar este tipo de organización. En efecto, las disposiciones mencionadas solo prevén aspectos generales sobre autonomía, sistemas normativos internos y reconocimiento de autoridades, pero no regulan elementos estructurales del autogobierno, como la definición de órganos, facultades y límites, los procedimientos de designación de autoridades, la relación con otros niveles de gobierno, los mecanismos de coordinación fiscal y administrativa, ni las garantías de estabilidad institucional, por lo que no se cumple la obligación constitucional de reglamentarlo. Este tribunal señala que aunque la decisión del ayuntamiento representa un avance en el reconocimiento del autogobierno comunitario, no sustituye la obligación de desarrollar legislación ni cumple con los estándares constitucionales y convencionales que exigen normas permanentes, claras y vinculantes. Por ello, el reconocimiento municipal no elimina la omisión legislativa y satisface la demanda de la comunidad, ya que el autogobierno requiere un marco normativo integral con competencias, procedimientos, garantías y coordinación intergubernamental. Mientras este no exista, la obligación de legislar sigue incumplida. Ahora bien, sobre los efectos y decisiones concretas del amparo que fue contenido, aparecen los siguientes. El tribunal concluye que son fundados los agravios por omisión legislativa que afectan los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno indígena, así como el reconocimiento del gobierno comunitario y de la comunidad como sujeto de derecho público. En consecuencia, se revoca la sentencia impugnada y se concede el amparo a la parte quejosa. Tal como se explicó en los apartados previos, se encuentra acreditada la omisión legislativa relativa reclamada a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que existe, 1. Un mandato constitucional y convencional que obliga al Congreso del Estado de Chiapas a legislar sobre la materia en estudio, y 2. Un mandato impuesto por el parámetro de regularidad en materia de autonomía, libre determinación y autogobierno. El Congreso de Chiapas entonces debe expedir o adecuar la legislación para hacer posible el ejercicio de la autonomía, libre determinación y autogobierno.
de los pueblos indígenas conforme a los lineamientos mínimos establecidos en la resolución. El tribunal fija el plazo considerando la necesidad de certeza constitucional, la complejidad y relevancia de regular el autogobierno indígena, así como el proceso en curso para expedir la ley general en la materia. Por lo tanto, se otorga al Congreso de Chiapas un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la ley general para subsanar la omisión legislativa sin suspender la obligación constitucional de garantizar el derecho al autogobierno indígena. Dado que la omisión legislativa afecta directamente al ejercicio de los derechos de la comunidad, se vincula, y repito, se vincula al Poder Ejecutivo, al Congreso de Chiapas y al Ayuntamiento San Cristóbal de las Casas, que en un plazo de 90 días adopten medidas coordinadas para garantizar efectivamente el autogobierno indígena, incluyendo la entrega proporcional de recursos públicos. Lo anterior, en el entendido de que la existencia actual de la Ley General no suspende ni condiciona la exigibilidad del derecho al autogobierno, ni de las obligaciones correlativas de las autoridades vinculadas, pues dicho deber deriva directamente del artículo 2 constitucional y del parámetro convencional desarrollado en esta resolución. Molt interessant la teva anàlisi, Alonso, especialmente en aterrar el tema que en els fets i els seus efectes reals. Queda clar el fet de l'absència durant anys de legislació sobre aquest tema. La pregunta és per què? I abans de passar a la nostra última pregunta, fem una pausa per revisar el que van publicar els principals mitjans de la premsa nacional sobre aquest tema. El diari La Jornada va destacar en la seva cobertura que el tribunal va celebrar una sessió en aquest municipi dels Alts de Chiapas com a part d'una iniciativa per apropar la justícia constitucional a les comunitats indígenes. El Financiero, la Cort Itinerant, Justícia o Espectacle Circense, resulta francament desafortunat. L'expressió sembla més pensada per provocar que per aportar al debat públic. Quan es parla de la tasca de la Suprema Cort de Justícia de la Nació, reduir la discussió a un qualificatiu d'aquest tipus acaba trivialitzant un tema que mereix un anàlisi seriós i no desqualificacions fàcils. El titular del periódico Reforma fue Sesión histórica y en machuchonas. Alude a la palabra machuchón, popularizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el discurso político, lo cual no se refiere a cualidades como experiencia o sensatez, como sugeriría un enfoque más cercano al diccionario, sino que se utiliza para señalar figuras de poder frecuentemente con una carga crítica o burlona. En este caso, la expresión de López Obrador se emplea para satirizar a la Corte en un tono de burla hacia sus integrantes. Es el estilo de Reforma, un diario de línea conservadora y proempresarial, que suele enfatizar estos episodios de manera burlona frente al gobierno de la 4T y sus funcionarios. Por su parte, el periódico El Universal, en su titular Corte realiza primera sesión en Plaza Pública de Chiapas, ministros visten traje típico de Tenejapa. En la cobertura de El Universal, acerca de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tenejapa, lo que recoge la nota es una primera valoración institucional y de fondo de dicho ejercicio. Al diario Milenio va a señalar, Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al Congreso de Chiapas legislar sobre autogobierno indígena en 180 días. Milenio destaca que el tribunal reconeix el dret de les comunitats indígenes a autogovernar-se i a rebre pressupost propi, establint un precedent important en matèria de drets indígenes i autonomia comunitària en Mèxic. Gràcies, Leonardo i Alonso. En conjunt, els titulars mostren més sobre les prioritats editorials de cada mitjà que no pas sobre el fons del esdeveniment. Mentre que alguns, com La Jornada, El Universal i Milenio, destaquen l'abast jurídic i el reconeixement dels drets dels pobles indígenes reflectint un fet amb implicacions reals, altres, com El Financiero i El Reforma, que s'ubiquen més cap a la centre-dreta, opten per enfocaments més cridaners o superficials que tendeixen a trivialitzar o desviar l'atenció. La conclusió em sembla clara.
Quan un esdeveniment d'aquesta magnitud es cobreix des de l'anècdota, la polèmica o el merament descriptiu, es perd l'oportunitat d'informar en profunditat sobre decisions importants que poden transformar la relació entre l'Estat i els pobles indígenes. La justícia no només ha d'apropar-se a la gent, també ha de ser explicada amb serietat i responsabilitat. I arribem a la pregunta més incòmoda, però també la més necessària. Estem davant d'un canvi de fons en la manera d'impartir justícia a Mèxic o només davant d'un acte simbólic? La reciente sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tenejapa, en el estado de Chiapas, representa un acontecimiento que desborda la dimensión protocolaria. Por primera vez en más de un siglo, el Pleno del Máximo Tribunal Mexicano sesionó fuera de la capital del país, un hecho que las propias autoridades judiciales han presentado como el inicio de una etapa de justicia itinerante destinada a acercar la deliberación constitucional a las comunidades históricamente marginadas. La sesión abordó asuntos directamente vinculados con los derechos de los pueblos originarios, entre ellos la omisión legislativa del Congreso del Estado de Chiapas para garantizar los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno de la comunidad de La Candelaria en el municipio de San Cristóbal de las Casas y la falta de reconocimiento de esta comunidad como sujeto de derecho público y entidad de interés público. Sin embargo, más allá de la relevancia jurídica inmediata, el evento plantea una pregunta estructural. ¿Estamos ante una transformación real del constitucionalismo mexicano o ante un gesto simbólico que busca reconfigurar la legitimidad institucional del Poder Judicial? Responder esta pregunta requiere considerar tres planos fundamentales: el simbólico, el jurídico y el estructural, ya que los símbolos son instrumentos de poder que configuran la legitimidad de las instituciones. Según Pierre Bourdieu, el derecho funciona como un campo simbólico donde el lenguaje y la puesta en escena construyen autoridad. El traslado de la Suprema Corte de Justicia a Tenejapa tiene una dimensión performativa muy clara. Busca romper la imagen histórica de un tribunal centralista, distante y ajeno a las periferias del país. Históricamente, la justicia constitucional en México ha sido centralizada, con el máximo tribunal sesionando siempre en la Ciudad de México, y trasladar el pleno a una comunidad indígena busca reconfigurar la relación del Poder Judicial con los pueblos originarios, cuya desconfianza hacia las instituciones tiene raíces históricas profundas, mostrando la justicia como cercana y culturalmente sensible. En términos de narrativa institucional, la sesión intenta producir tres efectos. Uno, la visibilización institucional. La deliberación constitucional itinerante busca transformar un proceso abstracto en un acto público presenciado por las comunidades afectadas. Dos, la reconstrucción de legitimidad. Llevar la Corte a una comunidad indígena pretende generar confianza ante críticas de elitismo y distancia social. Tres, reconocimiento simbólico de la pluralidad cultural. El acto cumple con el artículo 2 de la Constitución, reconociendo la pluriculturalidad de México y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. El simbolismo por sí solo no transforma las estructuras jurídicas. El verdadero desafío es el pluralismo jurídico, que según juristas como Boaventura de Sousa Santos, permite la coexistencia de múltiples sistemas normativos: el estatal, el consuetudinario, el comunitario e incluso el de las normas religiosas. Y México es un ejemplo paradigmático, con más de 68 pueblos indígenas que regulan justicia, propiedad, resolución de conflictos y organización política, pero su reconocimiento constitucional no garantiza igualdad frente al derecho que reconoce y aplica el Estado. Surge así una de las tensiones más profundas del constitucionalismo mexicano: la coexistencia jerárquica entre el derecho estatal y el derecho indígena. En la práctica, los tribunales suelen reducir lo intercultural a lo lingüístico, usando intérpretes que rara vez integran las lógicas jurídicas comunitarias, como se evidenció durante la sesión en Tenejapa, generando lo que antropólogos jurídicos llaman traducción sin comprensión. Por ejemplo, mientras el derecho penal positivo privilegia la sanción individual y la privación de libertad, muchos sistemas indígenas priorizan enfoques distintos: la reparación del daño, la reconciliación comunitaria y la restitución del equilibrio social. Cuando estos sistemas entran en conflicto con el derecho positivo, la resolución suele inclinarse hacia el marco jurídico liberal del Estado, siguiendo la lógica, obviamente, del sistema jurídico existente. Así está diseñada la Constitución, y el mejor ejemplo se encuentra en la redacción del citado artículo 2, que atiende los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. El pluralismo jurídico mexicano es, en gran medida, un pluralismo subordinado.
Aunque la Constitución reconoce la autonomía indígena, establece un límite. Los usos y costumbres, por ejemplo, deben respetar los derechos humanos reconocidos por el Estado, además de los principios generales establecidos en la Constitución. En teoría, esta cláusula busca proteger derechos fundamentales, pero en la práctica ha funcionado frecuentemente como un mecanismo para subordinar las decisiones comunitarias a la interpretación estatal de los derechos humanos. Este desequilibrio revela una paradoja central. México reconoce el pluralismo jurídico, pero lo hace dentro de una estructura jerárquica donde el derecho positivo conserva la última palabra, porque así está construida la lógica de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La sesión de la Corte en Tenejapa abordó un amparo de la comunidad tzotzil de la Candelaria para reconocer su autogobierno, determinando que el Congreso de Chiapas incurrió en omisión legislativa al no garantizar su derecho a la libre determinación. Y aunque los efectos de la sentencia son limitados, su argumentación sienta un precedente fundamental que podría permitir a otras comunidades indígenas exigir judicialmente el reconocimiento de sus sistemas políticos y normativos, abriendo la puerta a transformaciones profundas en 3 ámbitos: reconocimiento del autogobierno indígena como sujeto de derecho público y no solo cultural, sino también político; la validación legal de actos jurídicos comunitarios como documentos emitidos por las autoridades tradicionales; y la creación de precedentes que permitan a otras comunidades indígenas impulsar litigios estratégicos basados en los argumentos de la sentencia. A pesar de su potencial transformador, existe el riesgo del constitucionalismo performativo, donde las instituciones muestran gestos simbólicos que aparentan cambios profundos sin modificar las estructuras de poder reales. Esto ha ocurrido desde la modificación del artículo 2 en el año 2001 y sus 5 reformas a posteriores. La narrativa cambia, pero no necesariamente el funcionamiento. La sesión en Tenejapa podría caer en esta categoría si no se genera jurisprudencia vinculante, si los jueces de distrito continúan ignorando los sistemas normativos indígenas y los congresos estatales no implementan legislación para garantizar los derechos indígenas en la práctica. La historia jurídica mexicana ofrece múltiples ejemplos de derechos constitucionales que existen formalmente, pero cuya implementación práctica es limitada. Si el objetivo es construir un verdadero pluralismo jurídico, la transformación debe ir más allá de los gestos institucionales y descolonizar la justicia, lo cual implica al menos 3 reformas estructurales: establecer jurisprudencia intercultural obligatoria que reconozca decisiones comunitarias de sistemas normativos legítimos, capacitar a jueces en formación intercultural y antropología jurídica para que comprendan los sistemas normativos indígenas y el pluralismo jurídico, y promulgar la legislación necesaria, así como definir mecanismos concretos para garantizar la implementación real de los derechos indígenas. En general, para la mayoría de las comunidades indígenas, el acceso a la justicia no se limita a la distancia geográfica. La sesión de la Corte en Tenejapa puede interpretarse de 2 maneras. Puede ser vista como un gesto simbólico destinado a reforzar la legitimidad del Poder Judicial en un momento de transformación institucional, o bien puede convertirse en el inicio de una verdadera reconfiguración del constitucionalismo mexicano, donde el derecho indígena deje de ser considerado una práctica cultural periférica y pase a ser reconocido como una fuente real de derecho dentro del Estado. La diferencia entre ambas interpretaciones dependerá de lo que ocurra después. Si Tenejapa queda como una fotografía histórica, será un episodio más de simbolismo institucional. Pero si sus decisiones transforman la forma en que los tribunales interpretan el pluralismo jurídico, podríamos estar ante uno de los cambios más significativos en la historia del derecho mexicano contemporáneo. La justicia no se define por el lugar donde se sientan los jueces, sino por la capacidad de sus decisiones para alterar las relaciones de poder que producen desigualdad. Por ahora, el experimento constitucional de Tenejapa sigue abierto. Lo establece el artículo 2 constitucional. Este fallo reconoce a nuestra comunidad como sujeto de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y la administración proporcional del presupuesto directo que nos corresponde por derecho a Xlumaltic Candelaria. Compañeras, compañeros y autoridades de Xlumaltic Candelaria, hoy es un día de logro histórico para nuestra comunidad.
Este no es un día cualquiera. Estamos de fiesta. Celebramos nuestro triunfo y lloramos de alegría. Hoy, Candelaria escribe una nueva página en su historia, la del ejercicio de su propia voz y gobierno. Este logro no es solo jurídico, es la recuperación de nuestra dignidad y el control de nuestro destino. La autonomía es el camino para la vida, la cultura y el territorio. La autonomía indígena es garantía de reproducción de saberes. El autogobierno indígena implica varios derechos, como la capacidad de gobernar, impartir justicia, solucionar conflictos internos, proteger los recursos naturales, cuidar de nuestra madre tierra y administrar nuestros propios sistemas de salud, educación y vivienda. También incluye el derecho de recursos públicos proporcionales de forma directa para financiar nuestras funciones y proyectos manejados por nuestras propias autoridades tradicionales. Hoy, nuestra lucha no quedó a la mitad del camino. El proceso de tocar puertas gubernamentales y el Poder Judicial no fue fácil ni rápido. No nos llevó semanas ni meses, sino años de lucha, soportando hambre, frío, cansancio mental y físico. Pero lo logramos. Gracias a todas y a todos los que nos apoyaron y animaron a seguir luchando hasta el final. También a quienes no creían en nuestra lucha, a quienes criticaron, se burlaron y llamaron relajo nuestro movimiento. Hoy demostramos que la paciencia y la unidad dan frutos de justicia. La historia nos da la razón y nuestra voz de Xlumaltí Candelaria se escucha con fuerza en Chiapas y en todo México. El reconocimiento de nuestros derechos, la libre determinación, autonomía y autogobierno indígena de Xlumaltí Candelaria es gracias a Dios y a la Virgen María, pues a las veces que visitamos la Basílica pedimos que nuestra lucha no quedara en vano. Agradecemos también al pueblo de Xlumaltí Candelaria por su confianza, a mi familia por su apoyo, a quienes nos acompañaron en este proceso, como los abogados del colectivo Emancipaciones del Estado de Michoacán y el grupo de abogados de la Universidad Ibero Puebla. Asimismo, agradecemos a los compañeros ex consejos comunales de la comunidad de Michoacán, ya que gracias a ellos contamos a los asesores jurídicos. Solo me resta decir a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Chiapas y de todo México que nuestros derechos son fundamentales para la vida. Luchen por sus pueblos, compañeros indígenas. También hago un llamado al Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, al Congreso del Estado y al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas para hacer cumplir el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la transferencia proporcional correspondiente del presupuesto directo al pueblo de Xlumaltí Candelaria. Es cuanto. Escuchamos a Agustín Díaz Ruiz, representante de la lucha de Xlumaltí La Candelaria. ¿Tiene la comunidad realmente motivos para estar contentos? Honestamente, yo creo que los miembros de la comunidad de La Candelaria tienen motivos para estar satisfechos. Yo no diría que contentos. Además, Agustín en un momento dado dice, Agustín Díaz Ruiz, es un día de fiesta para nosotros. Yo estoy de acuerdo que esta sentencia de la Corte es un fallo histórico, ciertamente. Yo lo veo como un fallo histórico, sobre todo por los argumentos contundentes que en la sentencia se encuentran, varios de los cuales repetimos aquí. Sin embargo,
El problema ya en los efectos de la sentencia está, para mí, la manera de hacerlo es que es una sentencia diluida comparado con lo que ellos mismos, la ministra y los magistrados aprobaron respecto a sus efectos. Por ejemplo, dice, se otorga al Congreso de Chiapas un plazo máximo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la ley general. A ver, la reforma constitucional fue el 30 de septiembre del 2024. El mismo Congreso de la Unión, actuando como constituyente, se dio un plazo de 180 días que terminaba el 1 de abril del 2025 para promulgar esa ley. Es decir, ya llevamos más de un año y medio prácticamente y la ley no se promulga. Eso además es lo mismo que ha sucedido desde el 2001. El Congreso de la Unión ha sido constantemente omiso, o sea, ya durante 5 años, en publicar la ley reglamentaria del artículo 2 constitucional. Por lo tanto, ¿cuándo va a sesionar el Congreso de Chiapas para hacer las leyes necesarias? Bueno, pues cuando algún día se publique la ley general. Eso es lo primero. Lo segundo, que es lo que a mí me preocupa, cuando leí uno de los efectos de las sentencias, la Suprema Corte dice, se vincula al Poder Ejecutivo, al Congreso de Chiapas, al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, en un plazo de 90 días, adopten medidas coordinadas para garantizar efectivamente el autogobierno indígena, incluyendo la entrega proporcional de recursos públicos. Y aquí, como se dice en inglés, en el diablo están los detalles. Yo me pregunto, ¿qué quiere decir vincula? ¿Por qué la Suprema Corte no ordenó? La Suprema Corte es el máximo intérprete de las cuestiones jurídicas del derecho en este país. Es muy común, o sea, si uno tiene una duda, encuentra un término en la ley, es muy común ir a buscar la jurisprudencia, las sentencias de la Corte para entender a qué se trata ese término. Por ejemplo, hace poco yo buscaba interpelación jurídica. Busca uno y aparecen varias sentencias que aclaran que actos judiciales constituyen una interpelación jurídica. Busque, hagamos una búsqueda con Google, yo hice una búsqueda con Google. ¿Qué quiere decir vincula? En el vocabulario de la Suprema Corte, en las sentencias aparecen en dos términos. Uno, lo que se llama el auto de vinculación a proceso, que digamos ata a una persona a un proceso penal. Otra, lo que se llama la jurisprudencia vinculante, es decir, las sentencias de la Corte que son obligatorias para los tribunales inferiores. ¿Quién sabe qué quiere decir vincula? Es decir, es un término ambiguo. No fueron categóricos en decir se ordena a los 3 órdenes de gobierno. Y el problema es que justamente en el caso del autogobierno se dice que las disposiciones mencionadas, los que ellos decían el artículo 2 y el artículo 115 constitucional, solo prevén aspectos generales sobre la autonomía, sistemas normativos internos y reconocimiento. Pero ahí es donde están los detalles. No se sabe, no se regulan elementos estructurales como son definición de órganos, facultades y límites. Las autoridades indígenas, ¿cuáles van a ser sus facultades y sus límites? Además, se deja a los usos y costumbres los procedimientos de designación de autoridades. Se supone que las comunidades los van a elegir, ¿no? ¿Y cuál es su relación con otros órganos de gobierno? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de coordinación fiscal y administrativa? Eso es una. ¿Y cuáles son las garantías de estabilidad constitucional? Lo único que es muy concreto de la sentencia es, dice, tienes 90 días para la entrega de recursos. En el acuerdo del Cabildo del 1 de abril del 24, se dice, se va a entregar a la comunidad los recursos proporcionales a su población. En la entrevista que aparece Agustín Díaz, ellos dicen, bueno, no sabemos exactamente cuántos somos, hicimos un censo nosotros mismos y somos alrededor de 3,000 gente. Entonces, Miriam y yo hicimos un pequeño cálculo sobre la población actual del municipio de San Cristóbal de las Chiapas, y entonces 3,000 habitantes correspondían más o menos como al 1.4%. Quiere decir que del presupuesto del municipio les van a dar el 1.4% de los recursos, y después ¿qué? El ayuntamiento, porque el mismo Agustín dice, tenemos muchas necesidades, caminos, agua potable, etcétera. A ellos les entrega una parte muy pequeña del presupuesto y con eso deben de resolver todos sus problemas.
Si quieren resolver inversión como caminos, que es muy caro, o agua potable, ¿de dónde van a sacar recursos? Es decir, yo creo que ciertamente es un fallo histórico. Yo creo que es un camino que abre la puerta para que otras comunidades indígenas y afromexicanas sigan ese paso, esa trayectoria. Yo creo que es largo. Esto empieza en noviembre de 1921, perdón, de 2021. O sea, ya hace más de 4 años que iniciaron esta lucha legal para obtener un fallo histórico, ciertamente, pero que no dice exactamente cómo deberían de funcionar el autogobierno. Entonces, yo creo que sí deben de estar muy orgullosos. O sea, primero dije que deben estar satisfechos y ahora digo que deben estar orgullosos, pero que eso resuelva efectivamente las necesidades de las comunidades y les permite ejercer el autogobierno como cualquier otro municipio, bien, mal o regular, pero como cualquier otro municipio, lo veo muy complicado. Una cosa que no tiene mayor profundidad es en la sentencia se mencionan dos artículos de la Constitución, el segundo y el 115. El 115 que habla de las eh, capacidades, de las competencias de los municipios, es tan claro, ¿no? Se refiere al predial, al agua potable, al alcantarillado, al rastro, a los mercados, a la policía pública, es decir, es una lista de competencias. El segundo es el constitucionalismo performativo que tú señalaste. Es un catálogo de buenas intenciones. Entonces, ese catálogo, transformarlo en cosas concretas, yo creo que no va a ser tan sencillo ni tan fácil. Leonardo, tus reflexiones. Mira, Miriam, yo tengo la formación profesional que tiene Alonso, pero veo, por un lado lo celebro, qué bueno que se hizo. Me parece que desde el punto de vista, como bien lo mencionaste en varios momentos, simbólico, tiene un peso específico relevante. Pero así de entrada suena extraordinariamente complicado desde organizar, desde pedirlo, solicitarlo, ¿no? Y luego todas las derivaciones jurídicas que eso tiene. Y pareciera, o sea, si pensamos mal, pareciera que pues, es un poco de gatopardismo, ¿no? Así es, Que no hay verdaderamente así es. sustancia para atender las necesidades de los pueblos originarios. Recordarás que entrevistamos a un interesante Magistrado. investigador, ¿no? Que nos habló de cómo los pueblos en Yucatán organizaban su justicia alternativa, ¿no? Entonces, pues comparas uno y otro y dices, bueno, estamos a 40 años luz uno del otro, ¿no? Así que creo que todavía hay muchísimo camino por recorrer. Veo algunos aspectos técnicos, jurídicos, que son importantes. Los mencionó Alonso, los mencionaste tú en tu intervención respecto a esta periferia que hay en cuanto a los conceptos jurídicos, la subordinación. Me parece que son temas que se tienen que trabajar pues para reconocer la personalidad jurídica de los pueblos originarios y también para darles, Alonso nos podrá explicar mejor, pero entre la procuración y la impartición de justicia Así es. no puede pasar un año y medio, ¿no? Y es un asunto relativamente sencillo, imagínate en cosas más complicadas. Entonces, Así es. yo creo que estamos muy, honestamente lo digo, muy lejos de realmente poner en su justa dimensión los derechos a los que los pueblos originarios tienen, pues desde que terminó la conquista. Otra cosa que quería decir, Leo, en resumidas, la Constitución mexicana tradicionalmente parece un catálogo de buenas intenciones, ¿no? Pero una cosa ese es el constitucionalismo performativo que dijiste. ¿Durante cuántos años, a propósito de lo que decías de la justicia, aparecía en el texto de la Constitución que la justicia debe ser pronta y expedita? Esa frase se repetía una otra vez, ya se modificó la redacción, ¿no? Porque al final de cuentas
eso no sucede en la realidad. Y si eso pasa con cuestiones, digamos, más generales que afectan en forma general a la población, para el caso de los derechos de los pueblos indígenas, sí se ve cuesta arriba que logren una verdadera transformación. Así es, creo que como decía Leonardo, falta mucho camino por recorrer. Es fundamental definir ya y legislar sobre las competencias constitucionales del gobierno indígena. Así es. Desde el 2001 no se ha legislado sobre una ley reglamentaria, es absolutamente ridículo y, y- 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 y lamentable. Y bueno, hay muchas preguntas que quedan al aire como ¿por qué no se ha legislado una ley reglamentaria del año 2001? En fin, que quedémonos con que, bueno, sí, es una sentencia insuficiente, pero que también puede sentar un precedente para que otras naciones indígenas se lancen también a hacer este tipo de peticiones y de reconocimientos. Muchísimas gracias, Leonardo y Alonso, per aquesta feina impecable i a tota l'audiència per acompanyar-nos a Pensaveus Compartides. Els esperem el proper divendres en més de Pensaveus Compartides.